El podcast Hablemos. Andrés Escobar habla un poco de esas historias y casos de éxito con personas que nos inspiran. Así que deja lo que estás haciendo, siéntate y disfruta, porque esto es Hablemos. ¿Alguna vez te has quedado pensando en un comercial, tarareando un jingle o recordando una campaña que te cambió la forma de ver la marca? Todos los días consumimos ideas maravillosas, pero rara vez sabemos quién está detrás del telón dándoles vida. Hoy en Hablemos nos acompaña la mente maestra detrás de varias de esas grandes campañas que seguro has visto, has escuchado, has compartido o has comentado. Él es publicista, director creativo y el estratega que ha movido los hilos de algunas de las agencias más importantes de la industria. Me encuentro con Alejandro Cardona. Alejo, bienvenido a Hablemos, ¿cómo estás? Hey Andrés, qué introducción, hermano. Y eso que fue corta. No, brutal, gracias por eso. Muy bien, Ome, gracias por la invitación. Qué bacano vernos, estar acá y que conversemos un ratico, que hablemos un ratico. Hablemos, oiga, tiempo sin vernos, hombre. Mucho rato. Muchos años que... 2 años, o año y medio, o más. No más. Yo llevo ya sí, casi los 3 años. Pero te he seguido mucho. Muchas gracias. Te he seguido mucho, en las redes sociales estás haciendo cosas maravillosas. He visto que vienes con unos proyectos gigantes que me encantan y yo creo que voy a apoyarlo lo más que pueda ahí. Brutal, es maravilloso y esas mentes creativas hay que mostrarlas a todo el mundo, literal, porque de ahí uno se inspira para poder hacer. Y es lo que yo te he dicho, vos inspirás y eso es cool. Vamos a ver por qué, listo. De una, muchas Alejo, gracias, te conozco desde hace muchos años, como yo te digo, has sido una persona paciente, una persona creativa, una persona líder que inspira. Y yo quiero saber un poco si siempre ha sido así. ¿Cómo ha sido cómo fue ese pequeño Alejo? Alejo por ahí de los 8, 10 años. No lo había pensado, pero yo siento que no siempre fui así. Sí. Y me tocó hacer un proceso grande en cuanto a el tema de paciencia y manejo de emociones. Obviamente, comparándose uno con los momentos como de niñez y adolescencia, pues que es normal que uno no maneje tan bien. Sí. Pero sí, tengo los recuerdos de que yo, muy peladito, era mucho más estallado, siento yo, ¿cierto? Y reactivo para muchas cosas, impaciente. Y hubo un momento, es más, aquí me acabas de recordar que mi mamá siempre cuenta mucho eso, como que ella pone el ejemplo, como que es que yo admiro a Alejo porque él era súper, pues, la palabra irascible pues ya suena muy allá, pero sí, yo era reactivo, muy peladito. Ok, o sea que peleoncito. Pero no, yo nunca fui ni como grosero, ni de pelear, ni niño problema de colegio, no. Ajá. Yo era calmado. Ok. Pero como que me salía muy fácil pues como el responder o la rabia en momentos específicos, sí. ¿cierto? Como que un manejo ahí de emociones pues muy precario, creo yo. Ok. Y yo creo que eso fue alrededor de, ya en la época de universidad, como saliendo de esa adolescencia pues temprana, que aprendí un poquito como a manejarlo. Y entrando también en el momento de vida de empezar como la vida laboral, yo me acuerdo que algo que me empezó a marcar mucho, que yo pensaba era, uno en la oficina o en el trabajo tiende a ser como más maduro que como es internamente en la casa, calle, en sí. la familia. Ajá. Porque vos en el trabajo tenés como que te metes en el chip de, no, pues no puedo hacer aquí una pataleta, no puedo pararme, irme, tirar una puerta, Ajá. como lo hacía uno chiquito en la casa. Sí. Vos pones una buena cara porque querés ser. Y de hecho creo que eso también me ayudó a decir, venga, como si yo puedo hacer esto con personas que apenas estoy conociendo, ¿cómo no lo voy a hacer con mis amigos, con mi familia, todo? Sí. Entonces creo que fue como un aprendizaje para los dos lados. Sí creo que yo traigo mucho esa personalidad que vos hablas ahí de mi mamá. Mi papá se murió estando yo muy pequeño. Ok. Posiblemente tenga cosas de él, pero no las tengo tan claras.
pero de mi mamá también como mucho esa empatía. Qué lindo. Creo que creo que eso es lo que más tiene ella y que creo yo que le he aprendido mucho, como esa empatía de verdad, esa preocupación por el otro. Y siento que eso a mí me mueve mucho, como que yo trato de ponerme de verdad es qué necesita la gente, no que creo yo que necesita, que de verdad puede necesitar. Hablemos. Este capítulo es patrocinado por Phonon, una empresa en base al desarrollo tecnológico que integra soluciones de acústica para los sectores de la construcción, la arquitectura, la industria del entretenimiento y demás. Los pueden buscar en redes sociales como @phonon.co. Igualmente se los dejaré escrito en la descripción de este capítulo. Hablemos. Y siempre has sido inquieto, o sea, desde niño con música siempre has estado por ahí metido en algo creativo, no sé. Muy pequeño yo jugaba fútbol y siento que no tenía como, por ejemplo, muchas cosas que se asocian como a la creatividad de los niños de jugar con muñequitos, de imaginarse cosas. Yo no jugaba con carritos, no jugaba con muñequitos. No que no me gustaran, pero no era como lo principal, ya era fútbol. Sí. Pero por ahí a los 14 años, me acuerdo que, por ejemplo, el tema de la música entró en forma mía. Yo empecé a tocar guitarra a los 14 Sí. en un paseo familiar. Ok. Que el hijo de un amigo de la familia llevó una guitarra y me empezó a enseñar el intro de Nothing Else Matters de Metallica, Ok. en el que aprendía uno hace años. Y ahí empecé yo como que en la casa había una guitarra, la arreglé, empecé a ensayar pues muy empíricamente, amigos que me enseñaban cositas, y ahí me fui yendo. Luego que empecé a conocer eso, ya como que desbloqueaba esos recuerdos de sí, yo chiquitico pues no tocaba música, pero me sentaba cuando eso era, a mí me tocó LPs. LPs Ajá. Y cassettes. Lo mejor. Mis papás tenían una colección grande, entonces Qué yo me lindo. sentaba y de todavía mis papás tenían desde los Beatles hasta Rafael Orozco y el Binomio de Oro. Fuiste ya madurando un poco, 14 años, me estabas contando que ya estabas metido en la música, te estabas Sí. metiendo un poco como allí, y llegó la parte universitaria. Esa es la parte dura, porque uno es donde, listo, yo qué quiero ser o mi familia qué me dice que tengo que ser. Vos siempre quisiste ser publicista, ¿cómo te metiste ahí? ¿Cómo supiste de la carrera? Yo te voy a ser sincero, yo la carrera de publicista la vine a conocer hace unos años, y si lo hubiera conocido antes quizá hubiera estado ahí, pero no sabía. Sí, No sí. sabía. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese gusto por la cátedra, por la universidad? Es que yo creo que uno de verdad sería normalizar que uno se gradúe del colegio y espera para 2 años para decidir qué estudia, ¿no? Porque yo sí creo en eso. Aquí como que uno está de afán, obviamente hay unas realidades también de a ver qué va a hacer para que produzca, Sí. pero ojalá, si uno pudiera, pues dedique a hacer cursos cortos, explore qué le gusta, porque uno sí está como, no conoce mucho, no tiene tan claro. Yo recuerdo muy peladito, en algún momento quise estudiar ingeniería. Yo creo que en ese momento pues uno lo llamaba como de sistemas, pensando en que yo quiero hacer videojuegos. Ok. Pero estaba yo por ahí en, no sé, 6º, 7º. Luego me di cuenta que las matemáticas y yo no iba. éramos amigos. Los números cero. Y dije, hijo de madre, no, pues, ¿qué me voy a poner yo? No me da. Sí. Un tiempo quise estudiar música Ya. y empecé entré a clases como para, yo no sabía de lectura musical o solfeo, pues que llaman, como Ajá. para aprender, para prepararme para un examen de admisión. Y yo creo que al final fui víctima del miedo que pone como la sociedad y la industria de, es que uno de música es muy difícil vivir acá. Pero es cierto. como que lo sentía uno como una chance muy pequeña. Y creo que por ese miedo desistí y yo lo primero que empecé a estudiar fue comunicación audiovisual en la de Antioquia. Ok. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 17 años. 18 ya. Ok. Comunicación audiovisual En el en Antioquia. 2006. Wow. Sí. Ok. Ahí entré, hice como 3 semestres. Esa carrera cuando eso creo que no tenía ni la primera promoción. Iban como en 5º semestre la primera promoción. Ok. Cuando yo entré a primer semestre. Ajá. Y muy bacano muchas cosas, pero también yo me acuerdo que yo decía, yo no sé yo qué voy a salir a hacer con esto. En ese momento también la industria musical y audiovisual no estaba tan Fuerte. como hoy, Ajá. y más Medellín es un centro pues de esta industria. Sí. Entonces yo como que, madre, no sé. Y mi otra opción siempre había sido publicidad.
Ok. En cierto modo, por un descarte también de, a ver, yo ingenierías no me voy a meter, números nada, ¿verdad? Esto se ve bacano. Se ve cool. Sí. Pero no tenías claro qué. Yo creo que publicidad, sí. ¿qué es? Okay. No sabía bien cero. qué era. Ok. Pero uno veía el pensum y guiones, escritura creativa, ¿cierto? Sí. Ve chévere. Y pues a mí sí siempre me había gustado mucho escribir, o yo analizaba mucho las letras de las canciones. A veces reescribía las letras solo como por aprendérmelas, entonces como que las tenía muy, muy presentes. Pero uno pensaba publicidad, voy a hacer comerciales charritos, pues a grandes rasgos. Sí, eso sí. es obviamente un mundo mucho más grande. Pero cuando entré sí me enamoré mucho pues de la carrera. Me ayudó lo que había visto en 3 semestres de comunicación audiovisual, porque ya había visto cosas de fotografía, de edición de video, de guión. Ok. Eso me complementó pues bastante. Yo creo que uno todo lo complementa. Y ahí ya hice publicidad en la UPB. Que siento que más que uno enfocarse como en la industria publicitaria, me ayudó mucho a entender la creatividad como herramienta para cualquier cosa en la vida. Ok. Y eso fue abrir la mente de una manera gigante. Porque claro, muchas veces también como que la carrera te define unas industrias, pero cuando yo en algún momento entendí, y de hecho ya más adulto lo hablaba con Alejo Márquez, por ejemplo, que vos lo conoces, Sí. que es un gran amigo, como que sí, es que uno en publicidad no enfocarse en publicidad, sino en la creatividad, cómo uno puede ser creativo para todo en la vida. Y eso te abre un montón de puertas, de industrias, de oportunidades de trabajo gigantes. Maravilloso, maravilloso. O sea que chévere haber escogido eso porque era lo tuyo, literal. Sin saberlo, se atravesó en el camino tuyo, llegaste ahí y Sí. lo hiciste bien. Total. Y en ese momento, ahí, por ejemplo, algo que yo incluso estudiando publicidad, una de las cosas que yo pensaba que quería hacer era, por ejemplo, este tema de, y lo que hablas ahorita, los jingles. Sí. Quería hacer publicidad mezclada con lo que es el audio. Sí. Cuñas de radio. De hecho, cuando iba a hacer la práctica, busqué, le hice un profesor que tenía un estudio y no se pudo. Pero yo toda la vida, bueno, es otra parte, y yo creo que eso no lo conoces, yo en algún momento Hiciste produje radio. música. Ah, produjiste música. Sí, entonces yo hacía Ok. las pistas y en mi casa tenía una cabinita, iban pelados allá a grabar. Cuando yo hice las prácticas, Ajá. pedían como el portafolio y yo mandé como un portafolio creativo de avisos, y mandé un link donde yo tenía producciones Wow. de canciones de ¿Qué era? reggaetón, Reggaetón full. reggaetón y rap. Ok. Y me acuerdo que cuando entré, como que dicen como que así el copy que hace reggaetón. Pero para mí ha sido como una enseñanza bacana que también siempre trato de decir, es uno como creativo y publicista no lo compone solo saber de publicidad, sino saber de cosas. Lo que a uno le apasiona, eso le complementa la creatividad. Te gusta Así la es. historia, te gusta lo que sea, eso te está complementando la creatividad. Buenísimo eso, buenísimo. Bueno, han pasado años después de haber estudiado ello, después de haberte graduado en sí. ¿Cuál ha sido esa campaña o esas campañas más relevantes en tu vida profesional? Hablemos. Hay una que es muy clara porque creo que fue un antes y después. Me voy a atrever a decir, no solo en mi vida, sino que creo que en un estilo incluso de publicidad que hubo en ese momento, tal vez en el país que antes no era tan fuerte, y fue la campaña del amante de Nicky Jam. Ok. Que lo que hicimos fue un carro rayado como si fuera por un amante y lo parqueamos por ahí en la ciudad. Porque después de eso vino como una ola de esas campañas que era como lo que técnicamente llaman como PR stunt. Ok. Es como que un truco publicitario para generar free Enganche. press. Sí. Ya. Y esa campaña pues fue bien viral. Entonces pues para nosotros, en ese momento pues con Robert, con Alejo, Ajá. el equipo que está en ese momento en la agencia. Yo no estaba trabajando directamente en la agencia, sino que fue como un freelanceo Sí. con el equipo de allá. Eso fue algo grande. Con resultados muy visibles pues y tangibles, y que generó como una oleada de más gente, más marcas aparte queriendo hacer eso, y llegaban muchos artistas que yo quiero algo así como lo de... Entonces eso creo que ha sido de las más significativas, no solo por satisfacción propia, creativa de eso estuvo muy bacano, sino que porque también creo que marcó una época Ujú. en cuanto a creatividad.
Brutal eso. Yo sí me acuerdo de ello y realmente cuando estuve ahí en Whitey, una de las cartas de publicitarias, pues cuando se vendía, era Sí. esta campaña y fue maravillosa. Yo creo que de ahí después salió la de Manuel Turizo, por ahí luego salió la de Culpables de Manuel Turizo, unas de Hecho Keep Town también chéveres. La de la Serenata del Metro de Mateo de Dios. Mateo de Dios. Sí. Oiga, pero esos fueron puntos de partida para que toda la gente empezara a hacer eso. Sí, de hecho hace poquito hace como 2 años vi una como de Seguros Bolívar y era un carro rayado. 10 años después. Ok. Y vio también era una marca pues más local, pero también hizo algo así como el carro rayado. A mí eso no me choca, como que eso es bacano, como que... Sí. Y pasó mucho tiempo, puede que ni lo hayan visto o inconscientemente, pero eso es una muestra como antes bacana, es como cuando los CDs que te pirateaban una canción, Ajá. que eso era hasta bueno. Igual eso sirve. Claro. Total. Oíste, ¿y qué piensas vos, no solo de esta parte publicitaria, sino de cualquier cosa? Como de ser copia. Más o menos como el libro de Roba como un artista. ¿Eso qué pensás vos sobre eso? O sea, como que te copien ideas y... No, yo creo que uno no debe como partir de eso nunca. O sea, yo le diría a cualquier creativo, sea muy cuidadoso. Ese libro, por ejemplo, del de Roba como un artista, hay que saberlo coger con pinzas, ¿cierto? Es como que Sí. ¿a qué se están refiriendo cuando robar? Ujú. Porque si uno está full del todo basado en trabajo de otro, uno se está perdiendo, como se está perdiendo la Esencia. identidad de uno, sí. Ajá. No estás haciendo nada nuevo. Hay una historia en el arte, pero una historia no, como en el arte pasaba mucho que a vos te enseñaban poniéndote a copiar, ¿cierto? O la realidad, como que pinta exactamente cómo se ve este computador o cómo se ve un árbol. Y después de que vos ya lo sabes pintar realista, interpretarlo a tu manera. Ok. Picasso es un buen ejemplo de eso. Antes pintaba más parecido a la realidad y terminó pintando el toro, que es una línea, Ajá. más ese cubismo y no sé qué. Entonces puede que parte del proceso a veces es como que entienda lo que han hecho personas que son referentes, de pronto trate de replicarlo como parte de su proceso, pero no como parte como una de... copia. Ajá, no lo vuelva su trabajo realmente. Ok. Si es parte de tu aprendizaje para entender cómo funciona la mente, cómo se llega ahí, listo. Pero si lo tenés interno para entender, no le saques provecho o beneficio monetario al trabajo de otro, pues o haciendo el trabajo igual a otro. En el tema, por ejemplo, de los artistas, La que música es- se ve mucho. que es una industria pues, en la que estuvimos juntos, yo creo que, de hecho, lo que generan los fanatismos muchas veces, la inspiración es, yo quiero ser como... Pero si te enfocas en ser como alguien más, no estás proponiendo nada nuevo a la industria. Ok. Va a ser más difícil. ¿Y tú sí crees que exista, o sea, la palabra ser nuevo, original, existe eso? ¿O uno va a ser copia siempre? Yo tengo una teoría con eso y se lo digo, por ejemplo, a las marcas. Ajá. En el mercadeo es muy común escuchar como que busque su, creo que lo llaman promesa única de venta, ¿cierto? Como que qué es lo que lo hace único. Sí. Yo creo que no hay una cosa que lo hace único a uno, sino que lo que a uno lo hace especial es la combinación de varias cosas, la medida en que se combinan diferentes cosas. Y lo hago con la analogía de los personajes en los videojuegos. Sea un jugador de fútbol, ¿cierto? Sí. En FIFA, Ajá. o un personaje de un juego de guerra. Sí. Tiene como las características, ¿cierto? Ajá. Velocidad tanto, inteligencia tanto, magia tanto, fuerza tanto. A vos no te hace único la velocidad, porque siempre va a llegar otro más rápido o igual de rápido. Pero ¿qué te hace único? La combinación de varios elementos. Esa combinación es única. Ok. Por lo general, ningún jugador de FIFA tiene la misma combinación de exactamente la misma velocidad, con exactamente la misma inteligencia, con exactamente el mismo drible. Ok. Entonces, yo creo que a uno sí puede tomar cositas, pero no es, mi trabajo es 100% esto, no. Ve, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y con eso me arme una receta nueva. Yo le digo mucho a los alumnos en la universidad es, no busque fórmulas ni en mí ni en ningún profesor. De lo que yo le enseñe, mire qué le gusta a usted. Bien. Y de lo que el otro le enseñe, tome cositas y arme su propia metodología para la creatividad, su propia metodología de investigación, su propia metodología de contar ideas.
porque creo que eso es importante, como que desarrollen su forma de hacerlo. Excelente, excelente. Ahora, hablando de ideas, de toda esa parte creativa, lo que me estabas contando de el carro rayado, de la serenata, etcétera, debes de tener en tu backup un cementerio de ideas impresionante que en algún momento te dijeron no, pero que pudieron haber funcionado, o que te dijeron no, pero luego la hiciste y funcionó. ¿Cuáles fueron esas? Hablemos. De hecho, hay que mencionar cementerio. Yo alguna vez hace años decía, quiero crear como un espacio que se llame así el cementerio de las ideas. Todas las ideas que no vieron la luz y murieron en el camino. Y hay de dar unas brutales. No me acuerdo de muchas, pero hay una que a mí siempre como que yo dije, eso habría sido muy bacano porque nos habríamos vuelto también algo de ciudad, y fue Chucky Town iba a lanzar un disco que se llamó Sin Miedo. Ese disco pues se lanzó. Sí. Chucky Town siempre ha tenido tuvo una personalidad un poquito como contestataria, ¿cierto? Tiene un poquito de crítica social en sus letras. Ajá. Por la realidad pues de donde vienen y todo. Entonces ese álbum Sin Miedo también tenía un poquito de eso, y una de las ideas que no pasaron era crear una especie como de obra de arte o tipo estatua que fuera como un megáfono, tipo en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Ok, ¿cierto? sí. Y que de verdad se volviera algo donde la gente pudiera llegar a gritar algo sin miedo. Wow. Una posición sobre algo, un gusto, confesar algo que nunca le ha dicho a su familia, a la sociedad, y grítelo sin miedo. Brutal. Y que pues chévere que fuera eso el lanzamiento, y eso queda algo de ciudad, ¿sí me entendés? El megáfono para que donde la gente pueda gritar libremente todo. Como un buzón de sugerencia público. Exacto. Brutal, sí. Brutal. Y la idea era eso, pues no sé si has visto como tipo en el Explora que hay como esos trucos acústicos, entonces que verdad amplificara. Pero bueno, obviamente eso tiene un tema de permisos, de dinero. Aunque eso al final creo que no vio la luz ni a la disquera, no recuerdo. O sea, no se hizo nunca. Nunca se hizo. Bueno. Esas de las que yo decía, eso me habría encantado que pasara. Yo creo que son muchas. Eso sí está claro. O sea, ese cementerio debe estar lleno. Sí, y de hecho pasa mucho también como que a mí me pasa, pienso ideas, incluso para, no sé, clientes con los que no estoy trabajando en el momento. Por si algo. Sí, hay... Por ejemplo, siempre he tenido como una idea para las láminas de Chocolatina Jet. Ay. Y es... las láminas, bueno, las de hace mucho tiempo eran como que historia del planeta, entre los animales, sí. todo. Últimamente vi mucho como de lugares de Colombia. Uh-huh. Pero pensaba como que realmente lo que nos hace, por ejemplo, muchas veces a un país es los orígenes, ¿cierto? Sí. Qué chévere un álbum que esté enfocado en apellidos. Y cada lámina un apellido con su historia. Brutal. Así como estuvo, no sé, los nombres en las latas de Coca-Cola, que ya es los apellidos que conforman lo que somos en y Colombia. que cuente de dónde viene. Claro, y cada una se le puede diseñar su escudito, su lettering o lo que sea, y una historia de dónde vienen, que creo que sería algo muy bonito entre uno lo quisiera tener, o el apellido de un amigo, de un primo, y ayudaría a conocer como muy bacano realidades, pues, y... Maravilloso. De bueno, todos. Amigos, Compañía Nacional de Chocolates. Ahí está. Aquí está el nuevo publicista. Hablemos. Este capítulo es patrocinado por Phonon, una empresa en base al desarrollo tecnológico que integra soluciones de acústica para los sectores de la construcción, la arquitectura, la industria del entretenimiento y demás. Los pueden buscar en redes sociales como @phonon.co. Igualmente se los dejaré escrito en la descripción de este capítulo. Bueno, y ahora, Alejo, nosotros normalmente en una red social profesional llamada LinkedIn, normalmente uno pone los casos de éxito. Uno dice, parce, lo hice una chimba, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a poner acá, esto lo voy a poner acá. Pero uno no pone los casos en los cuales uno dice, no lo hice bien, la cagué, ¿sí? ¿Qué caso quieres contar? ¿Qué caso, así como que usted diga, oye, parce, yo esto lo hice y no funcionó? Porque a todos nos pasa, no somos que esos que no fallan, sí, ¿no? No, obvio. total. Pero ¿qué caso tenés por ahí que tú desarrollaste y dijiste esto no funcionó?
No, pues yo creo que son obviamente mayoría. Por ahí Sí. hay un dato incluso bacano que Kobe Bryant tenía récord de más tiros fallados en la NBA. Ok. Y míralo. Sí, yo siempre digo, Messi es goleador porque no metió los 3 que chutó en un partido, que chutó 100 veces. Ajá. Y de chutar tanto, mete 3 y 4. Excelente. Yo tengo un par de casos. A ver. Bueno, en general, en mi vida, por ejemplo, yo como ahora he tenido diferentes como marcas que he tratado como de sacar Sí. de momentico, pues. Ajá. Una marca de camisetas hace años, de accesorios, muy peladito, hasta vendía cosas en la universidad, pues tipo areticos y eso. Y eso fueron cosas que siempre como que iniciaban y se quedaban por ahí porque no les daba como mucha atracción. En el mundo de la publicidad directamente, recuerdo que una vez llegué a trabajar con un cliente que es de apuestas, de acá de Antioquia. Ellos iban a hacer un comercial Sí. de marca. Ajá. El guión ya estaba. Yo entré como nuevo a la agencia, allá había un guión, Sí. pero yo llegué como a terminar de sacar ese comercial con la productora. Se cotizó un tema ahí de presupuestos. Se le mostró al cliente como, bueno, una opción es grabar en estudio. Se hizo y cuando nos mandaron como ese primer corte, como que, hijo de pucha, eso no se va a ver, eso no se ve bien. Ok. Pero literal como que si eso sale, uno no quiere decir que ese trabajo es mío. Ajá. Tan así que también el cliente dijo como que no, eso no es. Mejor no. Yo ahí pensé, hasta aquí llegó mi carrera porque eso era un comercial en ese, ponele 2015, Ok. por ahí de 250 millones. Ok. Y no, pues ya, aquí quedé Se yo. perdieron 250. Claro. Y al final, que también fue como que un muy buen aprendizaje, creo que de liderazgo de parte del cliente, no me acuerdo pues cómo se llamaba, el señor que era como el gerente y todo esto. Él dijo, no, vea, yo lo que quiero es ver personas, ver caras de personas y así. Y teníamos unos planos muy cerrados que pues a la final ese despliegue que se hizo de grabar en estudio se hizo innecesario. Entonces se pagó esa producción para un montón de planos muy cerrados de personas que se logró hacer algo muy bonito, sencillo, pero muy bonito. Y ya el cliente como que listo, eso era, ya, todo bien, vamos para adelante. Wow. Pero en ese proceso de decir como que, eso que armamos y terminamos de armar y vendimos y quedó feo, la verdad, horrible, como que, Qué locura. eso fue una de esos fallos en la carrera. Y no, yo digo que en creatividad más que todo, y en publicidad es un negocio donde uno tiene que tener como mucha capacidad de reponerse al no. Sí, Porque es lo total. que más pasa. Uno propone 5 ideas para que le aprueben 1 o 10 a veces. Y no se puede frustrar uno porque le dicen no. Claro, Literal. es un proceso. Ajá. Y yo siempre digo, nuestra misión es proponer. Ok. Propongamos cosas que nos gusten y sean arriesgadas y todo, pero lo más probable es que nos digan muchas veces que no. Pero cuando nos digan sí, va a ser un golazo. Maravilloso eso, maravilloso. Excelente. Ahí pueden ver que estos Messi también tienen casos de no éxito, ¿sí? No, eso es lo que hay. Alejo, esta parte de liderazgo te la aplaudo mucho porque de ahí viene mi admiración hacia ti. Eres un gran líder y literalmente yo quiero saber también uno cómo hace para elegir ese equipo de trabajo, ese Real Madrid. ¿Cómo hace ahí? Bueno, Ser raro. ser raro. Esa es una palabra que funcionó mucho hace unos años. El Sí. ser raro, a la gente le da miedo ser raro, pero es lo mejor que puede haber en la vida. Creo que esa fue una filosofía bonita que llevamos allá a la empresa. Ujú. Muy pensando en eso, es como que todas las personas tenemos algo único que muchas veces es raro, ¿cierto? Ya sea en el humor, la forma de ser, de vestir, algunas ideas con cosas. Y las personas nos han enseñado mucho y tendemos a eso y es como que no, ¿cómo encajo? ¿Cierto? Pero si yo voy a buscar un diseñador, una diseñadora gráfica, un redactor, una redactora creativa,
gente que sepa escribir hay muchos, pero yo quiero a alguien que escriba de cierta manera. Y ese de cierta manera es ya algo muy personal de cada uno. Ok. Entonces, uno debe, creo yo, tener un balance entre talento con un toque especial personal de esas personas que quiere atraer al equipo. Ok. Y antes creo que tiene que tener muy claro qué es el equipo que se sueña. Porque si no, vos no sabes qué personas necesitas para eso. Ajá. Es como lo mismo, si es en el fútbol o en el básquet, es vos como director, ¿cómo querés que funcione tu equipo? ¿Qué tipo de equipo querés tener? Sí. Y basado en eso, decir, listo, entonces yo necesito a alguien así. Entonces, yo lo que he hecho siempre es eso, es cuál es mi filosofía a la hora de poder trabajar bien y cómo quiero que sea y se sienta mi equipo Sí. en cuanto a las libertades, en compromiso, en todo, ¿cierto? Y ya con eso yo empiezo a buscar personas que sean afines a eso. Y creo que puede sonar mal, pero es estratégico y necesario personas que también, no iguales a uno, pero con las que uno se sienta bien personalmente. Ok, o sea, que haya un enganche Claro. energético también, obviamente. Porque, es más, un líder que tuve alguna vez me decía eso. Cuando vas a contratar a alguien, eso es como una relación. Ok. Vos vas a pasar con esa persona 8 horas al día. Ujú. Es la persona que te va a ayudar a resolver problemas. Cómo es la persona que querés que esté al lado tuyo cuando haya crisis. Sí. Con quién vas a celebrar. Con quién vas a resolver. Entonces, eso es algo importante. No es solo de alguien bueno para escribir, o alguien bueno para contar ideas, o alguien bueno para vender. O sea, no tiene que ser el más crack. Yo digo que sí buscar a alguien con talento, Sí. pero el talento se aprende y a ser buena persona no es tan fácil Ok. de enseñar. Bonito eso. Vos necesitas, sí, esa actitud frente a la vida también es importante. Bonito eso. Hay algo que me sucedía mucho en esas reuniones en las cuales asistí y estabas tú, y era que todo el mundo podía opinar, todo el mundo podía hablar, decir algo. Y pasa mucho ahora, empresas, en casas, hasta con los hijos. Y es que a veces como que se cohíben de alzar la mano y de opinar, porque les da miedo de pronto que la idea sea mala o lo que dices es mal o no, ¿cierto? ¿Qué tan real es que toda idea sirve? ¿O está bien que todos opinen o no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo manejas tú? Hablemos. No toda idea sirve, pero toda idea es necesaria Ya. para construir una buena idea. Yo hablo mucho como de darle a las ideas la oportunidad de pelear. Si vos no la decís, no va a tener la oportunidad de competir con las otras. No vamos a saber si es buena o mala si no nos la dicen. Ujú. Entonces yo por eso siempre le digo, de lo primero que yo hago cuando llego a liderar un equipo, a un taller, a un salón, ¿cierto? Una empresa es, necesitamos todos los puntos de vista para poder llegar a una idea poderosa. Porque una idea nunca sale ya lista acá. O sea, el iPhone, estoy seguro que el iPhone no salió y Steve Jobs de una dijo, me imagino un aparato así, con este código de programación. No, había una idea etérea. Y cuando la comunico, alguien más dice, ve, sí, eso puede funcionar de esta manera y esta otra parte así. Ok. Siempre una idea está compuesta de muchos micropuntos de vista frente a muchos elementos que componen esa idea. Uno necesita escucharlas todas. Entonces, no es como que decirle sí a todas las ideas, pero sí hacer sentir seguras a las personas de que es necesaria su opinión y su punto de vista. Qué lindo eso. Yo tengo un caso medio reciente que trabajaba en un hotel en Cartagena y algo de lo que les decía siempre, cualquier persona que entrara al hotel hacía inducción con todas las áreas, entre esas la mía. Entonces, fuera gerente, mesero, conserje, jardinería, cocina. Sí. Con todos hablaba y les decía, vea, nuestra marca es esto y quiero que las ideas no dependan de un equipo creativo que yo lideraba, sino que estén en todos. Quiero escuchar ideas de todos ustedes. Y le decía, no sé, a los meseros, ustedes son los que más hablan con los clientes. Ustedes están ahí con ellos, cuéntenme qué dicen, qué plato les gusta, qué plato no. Y si a ustedes se les ocurre algo, cuéntenme de una que yo les ayude a desarrollar la idea. Wow. Porque yo creo que esa es la misión de uno como director creativo, por ejemplo. No es decir sí, no, eso es muy fácil. Yo decirte, esa idea está mala. O no me mata, eso es muy fácil. Decime cómo puede ser mejor o cómo sí puede funcionar. Wow.
Entonces uno debe tener es como esa visión de, ve, eso que decís, de pronto no está listo, pero esto me sirve y lo hacemos de esta manera y puede ser más potente. Ahí hay un reto. Maravilloso. Y eso es lo que te hace un líder hoy, humano. Sí, total. Eso es lo más chévere. Alejo, después de todo esto, de estar en la parte empresarial un tiempo, trabajando mucho, liderando equipos, etc. En las redes sociales vi algo ahí como que te cansaste. Sí. Hubo una publicación bastante, digámoslo, nostálgica, pero a la vez con ese toque de mucha fuerza. Como que, parce, brutal lo que está haciendo, porque al ser una persona tan crack y decidir hacer lo que hizo, pues, hombre, eso es de admirar y es de contar. Ahora, ¿cómo haces tú o cómo haces esa transición de dejar de trabajar para empresas al empezar con tu marca personal? ¿Cómo haces para crear tu marca personal y por qué decidiste hacer eso? Bueno, eso fue como un conjunto de muchos factores. Ajá. y más en ese momento. Yo ya había tenido como la inquietud hace años de independizarme, de hacer algo mío, todo. Sí. Un par de veces, de hecho, había renunciado a empresa y listo, ahora sí me voy a independizar, sino que pasaba que me ofrecían trabajo. Buena plata. Y sí, entonces eso daña. Entonces sí, claro. Y obviamente es muy cómodo uno tener ese pago fijo cuando uno es independiente. Móvete vos, sino tienes que hacer que pase vos todo. Entonces como que sí, daba medio el paso, pero volvía a caer ahí. De hecho, cuando renuncié esta vez, fue como una especie de ahora sí obligarme yo. Hice un video que decía, no me ofrezcan trabajo. Sí. Y el video empezaba así, como que vean, no me ofrezcan trabajo. Y contaba, ve, he tratado de esto y esto, esta vez sí ya lo voy a hacer, entonces por favor, no me dañen la cabeza, no me ofrezcan trabajo. Y ahí pues la gente también se enteró como que empecé. Yo creo que, igual como te decía ahorita, la idea no estaba muy clara. Yo dije, quiero hacer algo mío, me voy a dedicar más o menos al tema de consultoría. Igual hago algunos proyectos de una empresa, necesita una estrategia, yo puedo entrar ahí, pero no tenía muy claro. Creo que es importante uno empezar porque el camino te va diciendo que necesitas moldear. Entonces a mí me pasaba que yo decía, listo, yo quiero dar charlas y talleres y esa consultoría. Entonces, listo, vi que estás dando charlas y talleres. De una, ¿cuánto me cobras? Y yo, pucha, no he definido. No tengo eso. tarifas. Sí, no tengo tarifas. Ajá. Listo, tengo que definir tarifas. Definí una. Listo, entonces ¿cuánto es que cobras tanto? Bueno, son 120 personas. Y dije, madre, para tanto yo debería cobrar más. Bueno, entonces ya sé que puede depender de acuerdo a la cantidad de gente. Ajá. Listo, mira, necesito un taller para tal día. Listo, de una. Pero es en San Antonio de Pereira y yo vivo en Medellín. Ay, pucha, no tuve en cuenta el desplazamiento, ¿cierto? Entonces, hay un montón de cosas que empiezan a surgir, pero que uno posiblemente cuando va a empezar no las tiene tan claras, Sí. sino que las aprendes en el camino, te la va diciendo la misma demanda pues, de las personas que estás atrayendo. Sí. Que eso ayuda, creo yo, que a quitarse el miedo, es entender que nunca vas a estar con todo listo, nunca es el momento perfecto, nunca la idea ya está lista para arrancar. Uno Nunca empieza es el con una momento idea perfecto. a medias, Wow. es lo más normal, Ok. y lo va moldeando. Dentro de esa búsqueda de la marca personal, empezaron a pasar como dos cosas. Yo dije, listo, estoy pues, yo como Alejandro Cardona dando estas charlas, talleres, voy a organizar mi contenido. Ahí hay un tema y es que yo había eliminado redes del todo hace como 2 años, cuando yo salí de la empresa donde trabajamos juntos, pues de Whitey Rocket y Sí. Too Hard. Ajá. Eso tuvo que ver con muchas cosas. Entre esas, yo estaba pasando por un episodio depresivo muy, muy teso, que eso pues ni en ese momento yo lo entendía y allá pues tampoco lo entendían, pero eso a mí me significó la pérdida de trabajo, pues Ok. porque parte de eso fue sí, pues yo entraba a reuniones y yo era zombie, pues posiblemente le preguntabas pues y parte de lo que me dijeron al final es sí, pues has estado súper Ido. desconectado. Wow.
Obviamente ellos no sabían qué me pasaba. Ajá. Yo apenas lo estaba entendiendo, pero era verdad. Yo entraba a una reunión y ni hablaba. Fuera virtual o presencial, yo estaba en otro lado. O sea, fue muy pesado. Pero tenía que ver más por ese paso, pues, como personal, o más por el no querer estar ahí. No, eso hubo un cúmulo de cosas. No, Ya. y de hecho a mí me dio duro porque ese semestre, eso fue segundo semestre de 2023. 2023, sí. A inicios de ese semestre yo había renunciado a la universidad. Yo siempre había estado trabajando en agencias o en empresa y por lo general había tenido como algo más, Sí. dar las clases o algo. En ese momento yo dije, estoy muy bien acá, voy a meterle la ficha, es algo que a mí me inspira. Creo que pues, las personas que me conocen allá es una empresa que yo quiero mucho porque pues, hicimos lo que decía ahorita de las campañas. Todos la llevamos en el corazón. Es algo de acá, de un amigo pues, conocido que chimba, que aquí podemos decir que chimba. Sí, claro, que chimba soc. Que esté haciendo algo así grande y me dé la confianza para liderar esto. Entonces algo que yo le metía mucho la ficha. Entonces yo en ese momento incluso dije, me quiero dedicar es full a esto. Ya he dado varios años clases, listo, entonces, había renunciado, pero tuve un tema a nivel personal que me detonó ese episodio depresivo y eso me significó. Entonces terminé con una relación que tenía, que pues, técnicamente fue víctima de eso. Sí. También fue víctima del trabajo. Se juntó que yo estaba pagando un apartamento y en esa época hubo una crisis de las constructoras. Ajá. Una de esas, la de mi proyecto. ¿Verdad? Entonces dije, güey, pucha, voy a perder mis ahorros. Entonces, y ya con eso, entonces lo mismo. Eso te ataca. La pérdida del trabajo es perder un trabajo, pues, primero que te gustaba mucho, que me gustaba mucho. Tenía cierto como tema de ego también de yo perder un trabajo donde tenía un equipo de 20 personas, Ajá. con unos clientes bacanos, con un buen sueldo. Pucha, ¿qué voy a hacer? Muy el berraco. apartamento, O sea, y eso pasó en cuestión de 2 meses. Ok. Todo se ve. Dentro de todo eso, hay por temas, pues sí, como que de salud mental y psicológicos, yo me quería desaparecer del mundo. Ahí cerré las redes, las borré. O sea, ni siquiera las cerré temporalmente, sino que las eliminé. Ok. Y como a los 2 meses, también por temas laborales, me tocó volverlas a abrir porque empecé a trabajar en este otro lugar. Pero empecé de cero, o sea, literal de cero, otra vez como a que me siguieran mis amigos. Ok. Cuando renuncié a la otra empresa donde estaba y dije, listo, me voy a independizar, necesito como, ¿qué es mi marca personal? ¿Qué soy yo para todo lo que estoy haciendo? Yo había empezado a hacer unos dibujos, entre esas esta carita, que la hacía muy inconscientemente, como de cuando vos estás en una reunión y rayas cosas y siempre era como una carita por ahí. No estaba así tal cual, lo mismo, todo se va como moldeando. Pero yo cuando reabrí redes y con ese proceso, parte como de la terapia, Sí. entonces que había hablado con psicólogo, era escribí, dibuja tus cosas. Ok. Uno de los primeros dibujos incluso que yo tengo es sobre cómo se sentía la depresión. Wow. No tiene esa carita, pero tiene unos muñequitos cercanos a lo Parecidos. que yo hago ahora. Wow. Y ahí empecé, y fue surgiendo la carita. Y eso lo llevé como a mis charlas, era eso. Ok. Y se empezó como a... Yo empecé a ver esas caras en todo lado y pero qué maravilla. Y en una de esas, el año pasado, yo fui a dar un taller en Medellín Music Lab, que es un proyecto entre alcaldía y privados muy bacana para apoyar a artistas nuevos. Sí. Para el taller yo me hice una camiseta con la carita ahí bordada, como para meterle pues sí a mi marca personal. Y subí una historia y varias personas como que, hey, esa camiseta que está y Cool. Se la vendo. Y entonces ahí pidieron, no sé, 5 personas pidieron camiseta, entonces empecé a sacar y saqué unas gorras. Entonces todo se fue como dando. Yo Qué como lindo. que he confiado mucho en eso últimamente. Ajá. Te decía, todo se va construyendo en el camino. Bonito. Nada se construye desde antes. Bonito eso. Y de esa manera fue surgiendo, llegaron como proyectos, no sé, a través de Inex Moda, por ejemplo, que hago las consultorías, clientes directamente conmigo, seguir pues
aportando ahí como en la formación de gente en la creatividad, ya sea en universidad o también particular. Pero ya desde tu propia marca, como Alejo Cardona. Sí. Ok, bonito eso. Y esas frases que pones tan maravillosas. Para creer hay que creer, pero para crear hay que creer, sobre todo en uno mismo. Lindo eso. Total. Inspiracional. Ahorita vamos a tocar un punto estratégico que es sobre tu libro. Pero antes de eso, decir obviamente de que trabajas algo que se llama terapia de marca. Más o menos como una terapia psicológica, pero para la marca. Hablemos. Sí, de hecho eso nació con un amigo, con Alejo Márquez, Sí, en la agencia. Nosotros estuvimos siempre como en una búsqueda y lo estamos optimizando siempre de cómo hacíamos un brief para marcas entretenido y real, Sí. ¿cierto? Que de verdad fuera funcional, no como las preguntas de siempre. sí. Dentro de eso teníamos unas preguntas ahí como chéveres, y de hecho él fue el primero que, como que le puso esa sesión que había, que era como la terapia de marca, porque es literal, la reunión la veíamos como es acostar al cliente en el sofá de psicólogo, hacerle preguntas Ajá. random y ahí tratar de sacar información de cómo piensa, qué quiere. Ok. Cuando yo empecé a hacer esto, entonces va a ser una confesión. Cuando yo empecé a ir a terapia psicológica, Sí. yo le empecé a hacer cuentas también al psicólogo. Yo decía, a ver, este man me cobra tanto la sesión. Son tantas sesiones. Sí, donde este man tenga las 8 horas completas al día, ve y le va bien. Entonces, entre eso, por modelo de negocio, y yo pensaba, hay muchas empresas o marcas, agencias mismas que de pronto no pueden pagar un director creativo tiempo completo. Sí. Y puede que ni siquiera lo necesiten, pero sí pueden y necesitan un director creativo y estratégico por horas, Bien. ¿cierto? Y aparte, muchas veces a los clientes se les hace un entregable y se desentiende. La terapia, ¿qué es? Un seguimiento a lo largo del tiempo. Porque vos no vas a una terapia y quedas listo. Se trata de, venga, estemos constantemente conversando. Para Por un ver. tiempo estimado. Y uno lo que tiene es perspectiva, exacto. Qué lindo. De hecho, ya a los clientes les digo, la idea es que usted en algún momento deje de necesitarme. A eso le vamos a apuntar. Pero hagamos un seguimiento. Y yo lo abordo mucho desde eso. Creo que el tema de terapia de marca es mucho de la forma de ver la construcción de marca, como enfoquémonos en usted de verdad, en cómo quiere que sea su marca y quién es usted o quién es su marca. Wow. Con eso claro, sabemos cómo nos queremos ver, cómo queremos hablar, cómo queremos comunicar, qué gente queremos atraer realmente. Yo les hablo mucho de que eso de ir a perseguir clientes ni siquiera es rentable. En el mercadeo es de lo más costoso Sí, total. conseguir clientes nuevos que retener los que ya están, ¿no? y los que llegan orgánicamente. Entonces digo, no salga a perseguir gente, atraiga, sea muy usted en qué cree y sobre eso empiece a comunicar. Es como cuando uno hace amigos chiquito. Uno dice, ve, ¿sabes qué? A mí me gusta esta banda. Sí, a mí también. Amigos. Y empieza a conectar. Entonces una marca sale a decir, ve, yo vendo esto y además a veces me hablo de esto y la gente dice, hey, ¿qué notas esta marca? El ejemplo, Matelsa, que es una marca reconocida acá y que trabaja internamente. Ve una marca de ropa y ve, y a veces me habla de esto, me gusta. Y también filtra a los que no se identifican con eso. No hay semana de que Matelsa no pegue en cualquier cosa. Algo siempre. Y En ya cualquier lleva cosa. 15 años así. Qué cracks. Qué cracks. Bonito eso. Terapia de marca. Interesante. Qué Sí, buen yo creo término. que es- Y muy necesario. Gracias, hombre. Bonito eso. Alejo, yéndonos un poco más allá de lo que hablábamos hace unos años también, que era nuevo y ahora hace parte de nuestro día a día, y es la IA. Ay, Una cosa loca, tanto para la música como para los creativos, que ya no son tan creativos. sí. Me Eso ya pasa es- mucho y tengo una crítica social tan grande ahí que salgo peleando con más de uno. Pero bueno, la IA, Alejo. ¿Usas la IA en tu día a día? Yo uso IA. Yo creo que yo no soy tan profundo en el uso de la IA en cuanto a que la use para todo. A mí como me sirve es como una especie de compañero con el que puedo conversar cosas. Ok, Por ejemplo, yo siempre cuento que tengo una metodología. Cuando yo tengo ideas, me gusta contársela a 3 o 4 personas. Alguien que le guste todo lo que hago, tipo, de que te lo celebre. sí, que es brutal, porque uno necesita eso, creer también en uno mismo. Bien. Y gente que crea en uno. Bien, Alguien que sea muy crítico
muchas veces es mi hermana menor, Bien. que es así cuchilla y me corriges de las tildes, pero me dice, pero esto no se entiende, sí, sin filtro, eso es necesario también. Bien. Y alguien que no tenga ni idea de qué le estoy hablando, que es muchas veces el público incauto que se puede encontrar una valla, un comercial, que es, yo no sé ni de publicidad, no sé de creatividad, no sé de nada, pero muchas veces es lo más real, ¿cierto? Bien. Para ver si se entiende. Bien. Y ahí incluyo el cuarto, que es la IA. A ver qué me dice, porque la IA pues indudablemente tiene información de todo el universo digital y algo me puede dar. Lo que yo no creo es en poner la IA a hacer el trabajo. Para mí es, deme un punto de vista. Eso Bien. es lo importante, es un punto de vista y ya. Ujú. Dame un punto de vista. Ya uno debe tener el criterio de si lo tiene en cuenta o no. Buenísimo eso, interesante. Oíste, Alejo, hoy estamos en el punto y en el momento en el cual la IA me puede escupir 50 copies y 20 conceptos diferentes. Facilísimo, en 30 segundos, Sí. ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo contrato a Alejo Cardona, ¿qué de diferente hay en Alejo a la IA en cualquier aspecto en sí? Para mí, y creo que es en general lo que puede hacer un buen creativo o creativa, es el criterio. Y lo mismo, punto de vista. La IA tiene algo y es que como así como se alimenta de todo lo que hay, trata de tener como muchos puntos medios. Sí. Se queda como ahí en lo, Ujú. ¿cierto? Muchas veces no es tan revelador. Creo que el 98% de las veces no es muy revelador. Como muy imparcial. Sí, es como que... Y Ajá. te puede dar lo que en creatividad llamamos como puntas. Que uno diga, ve, por aquí hay algo. Va. Pero lo que siento yo que aporto como humano y que todas las personas, eso es lo que le deberíamos apuntar como creativos y estrategas, es el criterio y ese punto de vista. Bien. Porque la IA, y como siempre, cualquier herramienta nueva, puede que te haga algo muy, muy táctico, pero no te da la visión sobre eso. Es como el martillo y el clavo, ¿cierto? Sí. Vos no podés clavar un clavo en una pared con tu puño, necesitas el martillo, Sí. pero vos decís dónde debe ir. Vos sí sabes dónde va el clavo, Ok. vos lo ubicás. De lo mismo, vos sabes qué se quiere lograr puntualmente con una comunicación, los detallitos. Y esa parte humana que yo defiendo mucho, hay una frase que yo les repito mucho a las personas y es, hay que ser implacablemente humano. Ser implacablemente humano es como que no ser humano a medias o un humano como deberíamos ser. Es implacablemente humano, es lo que hablamos ahorita de ser raro, que es lo tuyo. Sí. La IA, al menos todavía no es capaz de tener esos errores a propósito, por ejemplo, a la hora de escribir. En general, si vos escribís, ¡qué delicia! Si vos lo escribís correctamente, abre signo de exclamación, ¡qué delicia! Cierra signo de exclamación, eso suena a bot. Y ya las personas también lo ven, es como que, ¿qué me está hablando? Sí. Uno cómo escribe, ¡qué delicia! Y 3A al final. No abre signo de exclamación, sino que pone 4 signos de exclamación al final. Esos detallitos, que son errores a propósito humanos, eso no lo hace. Con la música, yo estoy seguro, pongamos que no existe fade, Ujú. pero si yo le digo a la IA, componeme una letra de reggaetón con lenguaje muy paisa, estoy seguro que nunca se le ocurre decir more, Ok. porque eso es un error. Ok. Pero que a propósito los paisas y las paisas lo dicen, ¿cierto? De esa mala pronunciación de amor por el afán. Sí. Amor. Pero para una IA eso todavía no es capaz de llegar allá. Y son términos que nacen muy naturalmente por ser implacablemente humanos. Wow. Implacablemente humanos. Bonito eso, Alejo. Alejo, hablando de frases, hablamos hace unos minutos de libros. Quiero que me cuentes sobre este proceso que estás teniendo hoy de la creación de tu propio libro. Hablemos. Este capítulo es patrocinado por Phonon, una empresa en base al desarrollo tecnológico que integra soluciones de acústica para los sectores de la construcción, la arquitectura, la industria del entretenimiento y demás. Los pueden buscar en redes sociales como @phonon.co. Igualmente se los dejaré escrito en la descripción de este capítulo. Sí, bueno, cuando empecé con el tema
como los garabatos. Bueno, que eso es un buen ejemplo también. Estos días hablabas, si alguien ha visto los garabatos que yo hago en redes, son literalmente garabatos, son cosas que no tienen proporciones, no son pulidas. Ajá. Pero ya la gente no espera que yo dibuje bien, la gente espera que yo dibujo como yo dibujo, ¿cierto? Y Bien. eso es para todo, Ajá. en la música. La gente no espera que alguien haga la música que debería estar sonando. A alguien le gusta la música de este artista y ya. Cuando empecé como a hacer todo esto, en algún momento dije, qué chévere. Pues a mí me gustan los libros físicos, así como uno disfrutaba lo que hablamos ahorita, el LP o el disco, el librito. Tocar un librito, Es abrirlo. brutal. Qué nota tener esto en algo físico. Que quede. Yo creo mucho en... Hay críticos de que no, es que esos libros que dejan de decoración, yo digo, es bacano también. Y tenerlo a la mano en una mesita de centro de sala y pues léelo, pero algo que le aporte a tus espacios. Sí. Y sentía que podía llevar esos garabatos como a esa parte física. Entonces, yo hace mucho incluso tenía el sueño de... A mí me gustaría escribir un libro. Yo he escrito cuentos cortos, hace tiempos hice uno que ilustró una amiga que ella sí ilustra. Hermoso, era un cuento infantil, Ok. pero quedó en digital. Y yo decía, escribir un libro. Pero yo decía, la verdad, no. O sea, yo no tengo... creo que en ese momento no tengo la destreza o el talento para escribir una novela, pues. Pero yo dije, bueno, ya tengo un montón de frases, tengo un estilo en mis garabatos que a la gente le ha gustado. Qué chévere, de pronto está la oportunidad de volver ese sueño de tener un libro físico. Entonces ahí empecé el proceso. Obviamente como eso es independiente, yo pues es costoso, entonces hice como una preventa que estoy haciendo de hecho, para empezar a tener los fondos y mandarlo a producir también. Yo trato mucho de lo que yo hago con las camisetas, las gorras, que sea todo producido como local. Ok. Entonces el libro también en una litografía de una amiga cercana que es familiar. Ok. Todo hecho como muy artesanalmente, Sí, sí, sí. realmente. Entonces, ya con como que una base pues, de esa preventa que me dio el impulso, ya estoy en proceso de empezar a aterrizar como lo que van a ser los mensajes, los dibujos. Eso tiene un tema pues, de planear bien qué es lo que va a decir cada página. Claro. La idea es que sea un libro tipo... Cada hoja es como semidura para que sea como un artecito muy conciso de dibujo y una frase corta. Ok. Y bueno, que se vuelva como una de esas piezas chéveres de tener en los espacios, en la librería, en la sala, en la oficina. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Yo, en esa preventa todavía está activa. Sí, eso estaba atrás de una un Baki. En ese momento la Baki está ya cerrada, pero pues igual a través de conmigo directamente se puede hacer. Buenísimo. ¿Y cómo es eso? Y Para los que quieren. lo más fácil es por Instagram. Ajá. Me pueden hablar ahí por interno y ya yo les paso los datos pues para la cuenta. Buenísimo. La idea es, el valor en preventa son 50,000 pesos. Ya cuando esté físico, si lo piden ahí, pues va a estar un poquito más costoso. Ok. Pero igual también lo pueden esperar si quieren. Espero que quede bien brutal. Ya estoy trabajando como las ideas sobre lo que va a hablar y todo. Maravilloso. Te felicito, hermano. Y ahí No, voy a muchas estar gracias, Andrew. con ese libro, literal. No, de una cuenta con él. Maravilloso. Alejo, la música, Los hijos de papi y mami. Los hijos de Alejo papi y Márquez mami. está ahí también. Contame un poco de Los hijos de papi y mami. Los hijos de papi y mami es una banda de punk rock. La banda empezó hace 10 años. Este año, de hecho, se están cumpliendo 10 años. Yo entré a la banda hace 4 años apenas. Sí. El cantante, que es Alejo Márquez, que es un gran amigo que conocí también en el mundo de la publicidad, empezó la banda pues con otros tres locos ahí. Y me acuerdo todavía cuando él llegaba a la oficina en DDB, trabajamos él y yo juntos, Sí. que es una agencia de publicidad, y llegaba con las letras y me mostraba, pillar la canción que estoy componiendo. Brutal. Él es una persona que yo admiro bastante y tiene lo que yo digo, un lápiz muy filoso, pues, escribe muy, muy bacano. Entonces me tocó todo ese proceso de ver la banda nacer indirectamente, ¿cierto? Sí. A través de Alejo. Ajá. Cuando grabaron, yo fui a los primeros conciertos.
siempre me gustó mucho. Yo me considero muy fan del trabajo de mis amigos. Bien, Y bacano. me gusta apoyarlo y de verdad me gusta. La verdad me Bonito. gusta mucho. Si un amigo tiene una marca de lo que sea, tengo otro amigo que se llama Washedog, por ejemplo, que es artista. Entonces me gusta como apoyar todo eso. Hace 4 años, el guitarrista de la banda se había ido por unos temas personales. Entonces ahí me dijeron a mí, como que si quería. Yo llevaba por ahí 8 años sin tocar guitarra, empolvada la guitarra eléctrica. Incluso a mí me dio susto porque yo no sé si a mí me da, pues. Y me animaron, no, hágale de una, pues empieza a ensayar. Arranqué otra vez a despegar los dedos, pero brutal, pues. Ha sido experiencia rica. Sí, no. A mí me gusta mucho, pues primero la banda me gusta mucho, entonces Ajá. brutal. Con amigos, más Mejor chimba, todavía. sí. Y fue como que reencontrarme con la música directamente, porque hace mucho no hacía música como tal. Entonces fue muy bacano. Me acuerdo que empezamos a ensayar y como al mes tenía mi primer concierto con ellos en Bogotá Wow. para abrirle a Popcorn. No. Wow. 2 conciertos ahí seguidos en 2 noches en Bogotá y güey, madre. Pero bueno, bacano. Bacanísimo. Por ahí estuvieron en el altavoz, Sí. en las audiciones. Hicimos en audiciones, pasamos a Ciudad Altavoz, que ya va a ser ahorita el 17 de julio, Wow. en el Carlos Vieco. Van para el Carmen de Viboral, En también el para Carmen Viboral ya Rock. estuvimos allá. Ah, ya Sí, estuvieron. fue hace 8 días. Ah, ok, sí. ¿Qué tal? Brutal ese festival, brutal. Ah, qué Muy rico. bacano. Me alegra eso. Bacano que tengas en tu mundo todo esto. La parte musical, la parte creativa, la parte humana, y eso es bastante bonito, Alejo. Sí, no. Y creo que se complementa mucho porque, digamos, la banda tiene como un tono muy de sátira. Ujú. Casi que un bullying, obviamente, a muchas cosas que pasan en la sociedad y autobullying. Sí. Yo los he escuchado y me gusta. A nosotros mismos. Entonces se une, por ejemplo, con esa parte creativa a la hora de escribir, de hacer cositas para los videos. Así Chévere. que búsquenlo, Los Hijos de Papi y Mami, por ahí en todas las plataformas y en YouTube. Incluso hace unos años, 3 años, hicieron unos covers de reggaetón en punk. Está Sí, bueno. del doctorado. El doctorado. ¿Y cuál era mi niña bonita? Sí, eso. Los gustos culposos. Buenísimo. Alejo, quiero hacerte unas preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Listo? Ay, Andrés. A Hágale. ver qué tal. Primero y antes que nada, hablando de música, ¿cuál es esa canción que estás en este momento tarareando o te viniste desde Medellín acá tarareando? He estado escuchando mucho últimamente Ed Maverick. Ok, bien, cool. Es un pelado mexicano. Sí, Tiene una canción que hace rato la tengo muy pegada, pero es como que siempre pues hace por ahí 2 años es mi canción de compañía. ok. Se llama Acurrucar. Acurrucar. Acurrucar de Ed Maverick. Bien, excelente. Alejo, ¿qué palabra debería prohibirse para siempre en una reunión de marketing? Andrés, yo soy malo para estas respuestas rápidas, pero prohibida para siempre, viral. Viral, sí. Idea brillante sin un peso de presupuesto o presupuesto millonario para una idea mediocre. Idea brillante sin presupuesto. Trabajar con un cliente que no sabe lo que quiere o con un cliente que cree que se las sabe todas. Con un cliente que no sabe lo que quiere. Mejor, Sí, es mejor direccionar. sí. Define el ambiente de una agencia grande en una sola palabra. Yo tuve muy buenas experiencias y yo diría escuela. Bien. Si la creatividad fuera una adicción, ¿cuál sería el síntoma de abstinencia? Depresión. Depresión. Uno vive para crear, Excelente. Vivir para crear. vivir para crear. Wow. ¿Qué es lo primero que miras en una campaña de la competencia para saber si es buena o mala? Coherencia. Bien. Excelente. Vea que sí fue bien. Vea que sí fue bien. Ay, Dios Pero mío. ahora voy con unas palabras y me respondes lo primero que se te venga a la cabeza. Hijo de madre. ¿Ok? listo. Ego. Ceguera. Éxito.
Engañoso. IA. Herramienta. Feedback. Tacto. Disrupción. Necesaria. Bien. Alejo, hermano, Uy, sobreviví. sobreviviste. Excelente. Esto, yo creo que lo que te voy a preguntar aquí es algo que va a definir el nombre de este capítulo. Y es una frase que te define a ti, como profesional y como persona. Una. Sí. Tú me dijiste una ahorita, vivir para crear. Brutal, pero quiero la que es. Y si es esa, bien, también. No, yo me iría con esta que es la que más pongo como en mis canales, en mis cosas, que es para crear hay que creer, sobre todo en uno mismo. Wow. ¿Y sabes por qué? Yo creo que lo que más he encontrado en el mundo creativo y en general es la inseguridad. El miedo a decir ideas, que mira que ahorita hablábamos de eso. Sí. El miedo a no ser aportante, el miedo a no ser... Y yo lo que le digo a todo el mundo es... El mundo lo que necesita es tu punto de vista, no necesita un punto correcto. Tu punto de vista, por eso hay que creer en uno. Wow. Uno muchas veces cree que, es que o ya lo dijeron, o es una idea boba. Si usted quiere crear, tiene que creer en usted. Eso es primordial. Bonito eso. Alejo, un capítulo soñado. Hace rato quería tenerte aquí, hablar de tu profesionalismo. Y gracias por haber estado acá. Gracias por haber venido desde Medellín hasta nuestro estudio y haber compartido estas palabras tan valiosas para todo el público de Hablemos. Gracias, Alejo. Andrés, a vos, muchas gracias por la invitación. De verdad que brutal. Y nada, mucha admiración para vos y esto que estás haciendo. Gracias. Gracias a todos. Gracias por estar conectados en este capítulo de Hablemos. Recuerden seguir a Alejo Cardona en redes sociales. ¿Cómo estás, Alejo? Alejo Caredona. Alejo Caredona. Alejo Caredona en todas las redes sociales para que lo busquen. Y de igual manera me encuentren por ahí como Andrés Escobar, Escobar con doble S, Network Hablemos. Y bueno, nos escuchamos en otro capítulo. Ahí los dejo. Chao. Hablemos. Hablemos.